El siguiente avance no ha sido aprobado para audiencias de la generación de cristal. Hollywood, la industria que permitió a Estados Unidos exportar el poderío de su cultura, un eficaz vehículo que transporta valores, ideología y un estilo estadounidense como el único modelo a seguir, y en este caso a través de dos personajes que crearon hitos, íconos y arquetipos que no solo buscan el entretenimiento sino la réplica del individualismo que tanto permea a los gringos. Incluso si su realidad no era precisamente idílica, Rocky y Rambo eran los héroes que tenían que salvar al mundo. Sorry I've been away so long. I won't let you down again. Desde 1967, la industria cinematográfica estadounidense estaba empezando a vivir una época de cambios, que muchos expertos acordaron llamarlo el nuevo Hollywood, una era donde jóvenes cineastas, vanguardistas y artistas renovaron los cimientos con propuestas frescas donde abordaban temas más realistas, políticos y sociales. Los personajes de estas nuevas películas no eran necesariamente la imagen de brújulas morales, sino todo lo contrario. A través de una visión más humana, mostraban sus carencias, defectos y hasta cierto punto su perversidad. Directores que surgirían en estas décadas son hoy en día más que conocidos, como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola y muchos otros que romperían con el esquema de producción y lograrían el control total de sus proyectos que influían desde la escritura del guión hasta la edición. Una época que también acabó con el anticuado código Hays que tanto permeaba en Hollywood, permitiéndoles abordar temas considerados tabú como la violencia explícita, el sexo, las drogas, la corrupción y la alienación social. Además romperían con el Star System, donde solo grandes estrellas consagradas eran quienes protagonizaban las películas, y le darían la oportunidad a recién llegados en la actuación como Robert De Niro o Harvey Keitel. Pero de entre todos estos pioneros del nuevo Hollywood se habla muy poco de cierto hombre de ascendencia italiana que empezó desde lo más bajo y se convertiría en uno de los actores más reconocidos en Estados Unidos, Sylvester Stallone. Está bien, decir que antes de Rocky o Rambo, Stallone no era un actor conocido es una mentira a medias. Ya se le había visto haciendo de matón en películas como Bananas de Woody Allen, The Lord of the Flatbush del 74 o Farewell My Lovely de 1975. Y es que estos primeros pequeños papeles solo soltaban evidencia de lo que muchos percibían de Sylvester, un tontorrón musculoso. Sly, como lo apodaban desde niño, no se caracterizó por ser un buen estudiante. De hecho, se le daba tan mal que constantemente dejaba los estudios, pasando por colegios privados o internados en Europa. Y sí, no como siempre lo cuentan, la infancia de Stallone no fue necesariamente una llena de carencias. De hecho, su padrastro era dueño de una compañía de pizzas congeladas y de esos ingresos siguió viviendo hasta que cumplió sus 20 y decidió empezar a vivir por sí mismo. Sus primeros trabajos fueron variados, desde acomodador en un cine hasta ser quien limpia las jaulas de los leones en un zoológico. Sin embargo, estos trabajos solo eran temporales, pues el sueño del joven Sly era ser actor. Constantemente asistía a castings de los cuales siempre era rechazado debido a su limitado rango actoral. Y es que Sylvester había nacido con una leve parálisis facial que le impedía poder evocar su actuación. Es así que solo lograba pequeños papeles sin diálogos y a veces solo como figurante. Su destino como actor mediocre pareció sellado cuando en 1970 protagonizó una película soft porn de bajo presupuesto llamada The Party at Kitty and Stott, donde encarna a Stott, un hombre que vive con su novia Kitty y cuya trama pues gira, como era obvio, en la vida sexual que tienen entre sí, pero más tarde invitando a otros a unirse a la fiesta desenfrenada. Una película tan paupérrima que Sylvester solo habría ganado lo suficiente para pagar el alquiler y poco más. Años más tarde declararía que participar en esa película solo significó una situación económica difícil y que los años posteriores no serían tampoco fáciles. Dormía en los bancos de una central de autobuses y se vio en la necesidad de vender a su perro para poder tener algo de dinero. En 1975 llegó una pequeña oportunidad que vale la pena mencionar. Sylvester protagonizó un episodio de una famosa serie de televisión llamada Police Story, significando su primer papel en el que no encarnaba un criminal, sino que estaba en el lado del bien. Esta vez siendo un policía, Elmore Cado, un personaje que en más de una ocasión prefiere que se le llamen por su apodo, Rocky Cado. Kato, you think you can carry all that? Rocky, if you don't mind. Sería quizás ese pequeño apodo aquello que originó que más tarde lo rescatara para, bueno, ya saben para qué película.
Se dice que Stallone solo tenía literalmente un mes para escribir el guión de lo que se convertiría en su primer gran éxito, y lo digo de esa manera porque en menos de uno estaba a punto de ser alojado de su departamento. Es así que empezó a desarrollar la historia de un joven boxeador amateur que intenta obtener una mejor vida. Es así que en 1976 se estrena finalmente Rocky. Película que no solo le trajo gloria al propio Sylvester, quien no solo la escribió, sino que la protagonizó. Al ser solo un guionista principiante no se le pagó mucho por su trabajo, pero aquello que ganó le fue suficiente para volver a comprar a su perro, y mismo que también sale en la cinta. Y es que la razón del éxito de Rocky radica precisamente en su memorable protagonista. Sigue la vida de Rocky Balboa, un hombre que se dedica a ser cobrador y golpeador para un poderoso prestamista en la ciudad de Filadelfia, pero que en el fondo no es que sea un trabajo que le guste en realidad, es que no tiene otra cosa de la que vivir. Es un boxeador por hobby que descubre un día que se le ha retirado su casillero en el gimnasio al que asiste, y es Mickey, el viejo entrenador del lugar, quien lo hace a manera de represalia porque Rocky no se ha dado cuenta que tiene madera para ser un gran boxeador. Este último no tiene muchas aspiraciones en la vida, empezando con que su influencia en el barrio bajo donde vive no es prominente de ninguna manera, aconsejando a sus vecinos más jóvenes que él para que se esfuercen en conseguir una mejor vida, pero dándose cuenta que él mismo no sirve como ese ejemplo. Vive en un pequeño y muy sucio departamento, y sin mencionar que a simple vista pues Rocky es una persona con pocas luces, tonto, torpe para muchas cosas. Bien podría decir que Rocky es en toda medida una proyección de la propia vida de Stallone, cuando su único valor en la sociedad era ser una mole de músculos a la cual únicamente se le otorga respeto para que no te rompa los pulgares. Y es que es bien sabido que en uno de los temas tabú que trataba el nuevo Hollywood era ser precisamente una crítica a la decadencia de la vida estadounidense. Películas como Taxi Driver de Scorsese serían de las primeras en que se atreverían a mostrar la peor cara de una megalópolis como Nueva York, una no muy agradable, llena de prostitutas, proxenetas, vendedores de droga o vagabundos. Rocky intenta hacer lo suyo, mostrando los suburbios de otra gran urbe gringa como Filadelfia, y donde la mayoría de los personajes tienen trabajos de obreros o empleados de tiendas. La película, al contar con un presupuesto bajo, $1 millón, muchas de las escenas tuvieron que ser filmadas en auténticas locaciones de la ciudad para evitar el costo de construir sets. Esto le habría dado un toque más callejero a la película, pero también repleta de un montón de curiosos trucos para escatimar todavía más ese presupuesto. Por ejemplo, en la escena final de la pelea se habría contratado un reducido número de extras para que figuraran como el público, claro está. El truco aquí es que la cinta se valdría de diversos ángulos de cámara para mantener la ilusión de que la arena de lucha estaba repleta. La filmación, que duró menos del mes y que habría enorgullecido al mismísimo Roger Corman, resultó el ejemplo favorito de muchos para analizar desde distintas perspectivas la definición del éxito en la tierra de las oportunidades. Un actor poco conocido habría logrado la millonada con un bajo presupuesto y con vuelo directo a la cima de toda la industria. Aunado a que tanto el personaje como el actor son de origen italiano, es decir, inmigrantes, termina por reforzar la idea de que cualquiera con ganas de sacrificarse un poco puede convertirse de la noche a la mañana en un éxito. Es así que el semental italiano, apodo de Rocky, obtiene su oportunidad para cambiar su vida de la mano de otro personaje emblemático de las pelis, Apollo Creed, un consagrado boxeador quien también busca llevar a la práctica lo que digo, demostrar que todos pueden triunfar en Estados Unidos, y para ello busca al mejor boxeador no profesional para darle la oportunidad de pelear contra él. Como es obvio, muestra especial interés en Rocky, y a pesar de que prácticamente acepta y pacta la pelea, el protagonista no se encuentra entusiasmado con lo que parece su oportunidad, y la razón tiene que ver con la falta de apoyo y la indiferencia con que el mundo lo ha tratado. No es sino hasta que aparece Mickey por primera vez en su departamento donde se da cuenta de esto. El hombre se ofrece a ser su entrenador y, a pesar de la renuencia de Rocky, este termina aceptando. La escena final de la pelea contra Apollo resulta interesante de analizar. Este último en toda la película es un boxeador que se le ve entrenando poco, más preocupado por querer blanquear su imagen como alguien bondadoso, y efectivamente, la noche del encuentro procura que esto se sienta más como un espectáculo, exprimiendo al máximo todos los símbolos de la cultura gringa, como lo es la alusión al tío Sam, personaje creado durante el contexto de la Primera Guerra Mundial para persuadir a jóvenes americanos de participar en el conflicto bajo la excusa de estar apoyando a su país.
Otra cosa, resulta sumamente curioso que se trate de la representación de todas las costumbres gringas contra un inmigrante italiano que viene de lo más bajo del estrato social, y en películas posteriores sea Rocky quien se convierta en el nuevo estandarte estadounidense. Aunque afirmar esto para este momento sería algo irrelevante en realidad. Quizás los años y el éxito que desembocó esta primera entrega lo hizo, claro está, y más adelante lo desmenuzaré, pero no olvidemos que esta primera entrega no iba destinada a servir como propaganda de la tierra de las oportunidades. El nuevo cine estadounidense trajo consigo un concepto que para la sociedad estadounidense parecía nuevo: el nihilismo, una filosofía que en términos generales sostiene que la vida carece de sentido o un valor intrínseco. Para Estados Unidos fue permeado a nivel moral y político, donde el escepticismo ético negaba la existencia de verdaderos valores sociales y mucho menos si estos eran impulsados por el Estado, cuyas instituciones no pudieron justificar su autoridad en conflictos contemporáneos como la guerra de Vietnam. De hecho, un año antes del estreno de Rocky, en 1975, ocurriría un famoso suceso precedido por esta fotografía, llamada la caída de Saigón, o la liberación de Saigón, dependiendo de qué bando esté contando esta situación. Pero a grandes rasgos, este acontecimiento significó el fin de la participación estadounidense en Vietnam y obligando a sus diplomáticos a evacuar masivamente al país para dejarlo a su suerte. El fracaso que implicó Vietnam para la moral gringa los orillaría a encubrirla con su famosa propaganda de estadounidenses con hipertrofia muscular y máquinas de matar comunistas con patas. Pero sería adelantarnos. Los que se aprovecharían el presente serían las personas involucradas en la película erótica que Stallone grabó en su juventud. Valiéndose del éxito que estaba teniendo Rocky en la taquilla, relanzarían el vergonzoso pasado del actor renombrada como el Semental Italiano para aprovechar el apodo del boxeador. Pero bueno, podría decirse que ya poco podía afectarle a Sylvester ese descaro cuando ya todo Hollywood había comprendido que aquella primera cinta fue hecha en un momento de necesidad y que ahora había otras cosas de las cuales preocuparse. Por ejemplo, escribir la secuela. Rocky II llegaría en 1979 a todas las salas del mundo, comenzando con la escena final de su antecesora, un recurso que se verá en todas las películas, pero al menos en esta segunda sirve para reforzar el ascenso a la gloria de Rocky. Esta vez Apollo, descontento del resultado de la pelea, busca la revancha que Rocky no le pidió, pero resulta que ambos se encuentran en diversas dificultades, entre ellas la de perder el respeto de sus admiradores. Apollo recibe cartas donde lo tachan de farsante y a Rocky le faltan el respeto en la calle, y mientras que el primero no es capaz de aceptar una victoria, Rocky lucha contra el dinero. Rocky se retira del boxeo, cree alcanzar el máximo logro al que podía aspirar. Empieza a ilusionarse con su pago por la pelea y no duda en despilfarrarlo comprando un auto nuevo, una casa, consentir a su esposa Adriana, pero ignorando que el dinero no dura para siempre. Por lo que al enterarse que va a ser padre decide aceptar hacer comerciales, pero al nunca haber actuado ni un poco, pues deciden despedirlo. Luego intenta conseguir un trabajo formal, pero al no tener la educación necesaria, también es rechazado. Rocky estaba viviendo un falso sueño americano. Necesita volver al boxeo porque es su única forma para poder vivir, aunque eso implique los riesgos que el mismo deporte lo amenaza, como quedarse ciego de un ojo. La narrativa de esta segunda historia no aclara mucho si la situación de Rocky es la de resignarse a vivir en lo que es bueno más no en lo que quiere, o caso contrario, no darse cuenta de su lugar en el mundo. Como sea, esta película resuelve ese dilema personal con una falta de motivación que finalmente termina cuando es la misma Adriana quien lo convence de aceptar la revancha. Esta crítica a la imagen mediática, al trabajo ordinario y a la renuncia a hacerse de un hombre en el mundo del boxeo culminan cuando efectivamente Rocky logra vencer al campeón de peso mediano y hacerse con el título mundial, una gran diferencia con la victoria modesta de la primera entrega. Era obvio que quienes fueran a ver esta película buscarían una recompensa mayor a lo ofrecido, y es gracias al aún vigente éxito de la secuela que las posteriores empezarían cada vez más a manipular la imagen de Rocky y Sylvester Stallone como héroe estadounidense de los 80. Cuando se estrena Rocky III, el actor ya es más que un conocido por todo el mundo, protagonizando más películas como Nighthawks de 1981, pero quizás el caso más curioso fue la otra película de ese mismo año que se tituló a secas como Victory, una película que no solo protagonizó, sino que produjo el propio Stallone. La película está basada en un hecho histórico conocido como el Partido de la Muerte, donde prisioneros ucranianos soviéticos fueron obligados a jugar un partido de fútbol contra soldados de la Wehrmacht para salvar sus vidas. Como era evidente, al tratarse de una película estadounidense se decidiría modificar la historia original a favor de meter gringos heroicos. Ese es el caso de Stallone, quien protagoniza a un estadounidense porque ni modo que encarne a un enemigo como los soviéticos.
Y si bien la película hoy en día está más que olvidada incluso en su tiempo, con recepciones tibias por parte de las audiencias, es interesante analizar cómo retratan siempre a sus enemigos, en este caso a los alemanes, como villanos estereotipados que no conocen la libertad. Rocky 3 muestra la carrera exitosa del boxeador, ahora sí haciendo buenos comerciales, saliendo en programas de televisión y consiguiendo una vida de ensueño de la cual muchos en Estados Unidos aspiran tener. El American Way of Life es un concepto que, como su traducción lo sugiere, se refiere al estilo de vida estadounidense que envuelve a todas sus creencias y comportamientos de lo que debería asociarse al éxito. Durante la expansión económica de Estados Unidos a mediados del siglo XX en Europa, aprovecharía para promover su estilo de vida como el correcto para vivir, mediante sus relaciones exteriores, la publicidad y, como no, el cine que empezaba a verse en todos los cines europeos. Este modelo ponía una fuerte énfasis en la libertad y autonomía personal, en los valores norteamericanos, que el éxito es responsabilidad del emprendimiento, la autoconfianza, pero también sellados por el destino. El American Way of Life también ha sido criticado a nivel mundial, recibiendo interpretaciones más contemporáneas y subversivas, tachándolo como una mentira enfocada únicamente en el materialismo, el consumo y para ocultar el problema de la desigualdad en el país. En otras palabras, un concepto utilizado únicamente como vehículo de propaganda, especialmente durante la Guerra Fría. Y es que el 24 de julio de 1959 aconteció uno de los enfrentamientos más atípicos que la Guerra Fría pudo ofrecer. Durante la Exhibición Nacional Estadounidense en Moscú, un evento que sirvió como un intercambio icónico entre el entonces vicepresidente estadounidense Richard Nixon y el líder soviético Nikita Khrushchev, llamado a secas como el debate de la cocina. En este, Estados Unidos presentó un modelo de casa equipado con los últimos avances electrodomésticos, arguyendo que no había casa en América que no se viera así, y fue precisamente en medio de la cocina del modelo donde Nixon y Khrushchev comenzaron un debate donde defendían los respectivos méritos entre una casa gringa y una soviética. Nixon argumentó que gracias al libre comercio podían disfrutar los beneficios que ofrecía el capitalismo, un alto nivel de vida y llena de facilidades. Mientras que Nikita Khrushchev, si bien habría reconocido lo impresionante que era la tecnología, criticó el enfoque materialista que Estados Unidos priorizaba sobre el bienestar general de la sociedad y que no era la manera de alcanzar el verdadero progreso social. En resumidas cuentas, los gringos necesitan logros tangibles que ayuden a consolidar sus éxitos. En el caso de Rocky, esto se ve mediante la escena de la estatua que inauguran en el mismo lugar que años atrás llegaba corriendo hasta alcanzar la cima de la escalinata. Más tarde en la película volverá a este lugar, pero esta vez solo. En esta película, Rocky tiene que luchar consigo mismo. Al ser ahora el campeón mundial, siente un peso sobre sus hombros de no decepcionar a su actual base de aficionados, pero tampoco a su pasado. Es por ello que esa estatua la termina detestando porque significa su lucha contra la idealización, la maldición de convertirse en un modelo. En esta película se enfrenta contra un nuevo retador que, al igual que él, aspira a tener esa vida llena de gloria y respeto, y Rocky, al perder la confianza en sí mismo y a su vez perder trágicamente a su entrenador Mickey, es ayudado por su antiguo rival Apolo para que logre volver a estar en forma. Y es así que al momento de volver al ring para recuperar su título es que esta vez lo hace vistiendo los mismos shorts de Apolo, los clásicos y asociados a la figura de Rocky, con motivo de la bandera gringa. Derrota a Mr. T y recupera su título, que parece ser ya lo importante en esta cinta. Rocky 3 puede ser hasta ese momento la entrega más floja de la trilogía debido a su falta de verdadero conflicto interno, pues el verdadero solo va orientado a levantarse de un fracaso, lo cual no está mal, pero el verdadero motivo resulta más para limpiar su imagen a la sociedad que en verdad proponerse una meta personal como la primera o la segunda. La tercera entrega se estrenó en 1982, mismo año en que Sylvester Stallone protagonizaría la primera entrega de Rambo, pero también porque a inicios de los 80 implicó la decadencia del nuevo Hollywood. Resulta que a medida que los cineastas jóvenes comenzaban a tener más control sobre sus películas, algunos proyectos se volvieron extremadamente caros y complicados de producir. El caso más relevante y que daría para un video por sí mismo es Heaven's Gate de Michael Cimino, uno de estos cineastas jóvenes que alcanzaría el éxito a temprana carrera con su anterior película, Deer Hunter. Sin embargo, esta faraónica producción no era más que un agujero negro de dinero que costó demasiado a comparación de lo esperado y habría recaudado tan poco que llevó a los estudios a desconfiar sobre estos cineastas y sus visiones artísticas. Y como con dinero baila el perro, los estudios volverían a tomar el poder, enfocándose más en decisiones basadas en el mercado y menos en las propuestas creativas. Las últimas que les funcionaron fueron Jaws de 1975 de Steven Spielberg y la magna odisea espacial de George Lucas, Star Wars del 77. Y aunque ambos directores habían iniciado en esta nueva era del cine, el éxito de estas películas dio origen al modelo comercial que hoy en día sigue rigiendo a Hollywood.
el blockbuster. Dicho de esta manera, al ser películas en las que literalmente la gente se formaba alrededor del cine y acaparando manzanas completas. Y durante esta parafernalia estaba claro que la siguiente película de Rocky tenía que ser un blockbuster. Es así que, ante la todavía vigente amenaza comunista, el macartismo en boga y el retorno al control del cine, es que nace la cuarta entrega. I fight all my life and I never lose. Soon I fight Rocky Balboa. Rocky IV. Y en esta ocasión, las habilidades de pelea del protagonista dan un salto mundial al enfrentarse al campeón de su rival ideológico. Rocky IV, antes de la quinta y aunque muchos lo nieguen, era la más floja de la ahora tetralogía. La película se convierte en un panfleto de propaganda proamericana que comienza mostrando lo mismo que la anterior, la ostentosa vida de una estrella del deporte en la tierra de las oportunidades, a contraposición del comité de boxeo soviético que en la película están haciendo una gira mundial para mostrar el poderío deportivo de la URSS. En un anterior video ya expliqué lo que implicó para la Unión Soviética las Olimpiadas de 1980 y la visión sobre lo importante que era para ellos acumular preseas deportivas. Se mantiene en esta película. De hecho, todos los que encarnan soviéticos en esta película, no se diga el antagonista principal, son extremadamente fríos y distantes, una caricaturización de la sociedad comunista. Es más, al principio de la película Rocky puede darse el lujo de comprar un robot mayordomo para su cuñado Polly, un robot cuya intervención en la película sería para enfatizar que hasta una máquina tiene más sentimientos que los soviéticos. El antagonista en esta cinta se llama Iván Drago, un boxeador que quiere convertirse en el mejor del mundo y para ello busca retar al máximo exponente de la disciplina en Estados Unidos, Rocky. Aunque en esta ocasión su primer oponente es quien tuvo el título con anterioridad. Apollo Creed muestra su confianza a ser el primero en pelear, pero también su necesidad de demostrar la grandeza de los Estados Unidos, con un espectáculo previo con James Brown incluido, sobre todo lo que hace grande a la cultura gringa, la libertad y la ostentosidad que nunca verás en países socialistas. Evidentemente Drago se sorprende como si estuviera en otro mundo y no ha terminado de comprender por qué se muestra todo esto previo a una pelea. Y aquí hay un análisis bastante interesante. La visión soviética que se tenía sobre la tierra de Estados Unidos era una de desigualdad social, llena de crímenes, asesinos en serie y sobre todo racismo. La URSS no había pasado por alto los múltiples levantamientos que vivió la nación enemiga con respecto a sectores afrodescendientes que eran menospreciados o tratados como ciudadanos de segunda. La segregación racial fue un tema tan controvertido que la Unión Soviética aprovecharía casos como el de Paul Robeson, famoso cantante y activista a favor de los derechos de los negros, que se convirtió en una figura que los soviéticos utilizarían para evidenciar la falta de igualdad y respeto en Estados Unidos. Y el hecho de que sea en esta escena donde un boxeador negro como Apolo podría ser una contestación a los avances que experimentó este país a favor de una mayor inclusión. Además, Draco mata a Apolo. Un momento que puede significar muchas cosas como la muerte simbólica de Estados Unidos mediante el personaje que más arropó su parafernalia en las demás películas. Pero no olvidemos que a partir de la tercera entrega es Rocky quien ahora porta los colores y es evidente que una de sus motivaciones para luchar es vengar a su amigo Apolo, vengar a los Estados Unidos. Pues la película deja a un lado el lenguaje cinematográfico para exponer de una manera distinta los sentimientos de Rocky. ¿Recuerdan la primera cinta cómo Rocky intenta evocar sus frustraciones con un largo y tendido soliloquio de lo que era vivir en un feo departamento? Pues la cuarta entrega simplifica las cosas con un montaje, una canción licenciada y escenas pasadas, sobre todo del entrenamiento de la tercera parte, mientras va conduciendo su auto último modelo, y es que esta cuarta entrega no se caracterizó por ser necesariamente la más sutil. Por ejemplo, la película está plagada de laxas discusiones sobre el éxito de vida entre ambas naciones, evocada en esa escena de rueda de prensa o la deshumanización de Iván Drago reducido a una máquina de matar sin sentimientos. Y mientras que en la vida real asesinar a tu contrincante arriba y abajo de la lona ya implicaría un veto de por vida de volver a participar profesionalmente en el boxeo, además de que en este contexto de la Guerra Fría esto solo habría tensado más la relación entre ambas naciones, en la película no pasa nada. Como si todos los Estados Unidos solo estuvieran expectantes a ver cómo Rocky viaja a la hostil tierra de los soviéticos y termina redimiendo el insulto que fue asesinar al atleta campeón como Apolo.
Y la verdad, esto se siente desde que llegan a tierras de la Unión Soviética, un lugar sumamente controlado militarmente y sumamente frío. Es más, Rocky tiene que entrenar de manera rudimentaria con troncos o haciendo uso de sus compañeros, mientras su rival tiene acceso a la más avanzada tecnología para entrenar. El Rocky de esta película ya no tiene miedo a nada, se ha reducido su caracterización a lo más simple. No se encuentra ni siquiera nervioso de estar en un país diferente donde prácticamente nadie lo apoya y contra un rival que es prácticamente un criminal en tierras americanas. Y aún así, parece ser el rival que menos batalla le da a Rocky, pues logra vencerlo como es natural. Rocky es la fantasía del boxeo. Muestra la cara más amigable del deporte, demostrando que el entrenamiento duro y la convicción son suficientes para lograr ganarle a cualquier rival. Pero las cosas no son así. Resulta sumamente curioso cómo al año siguiente que se estrenó Rocky 2, Scorsese lanzaría una historia también ambientada en el mundo del boxeo. Raging Bull o Toro Salvaje es una cinta basada en las memorias del campeón de peso mediano Jake LaMotta, un también estadounidense de ascendencia italiana que se hizo de un nombre en el país por su habilidad en este deporte. Solo que caso contrario a Rocky, esta no era una idealización del éxito, pues LaMotta fue incapaz de escapar de su pasado. Era un hombre abusivo con su mujer, sumamente impulsivo y que una vez retirado del deporte que le dio gloria fue olvidado por la sociedad estadounidense. El boxeo es un deporte fascinante y un factor que lo hace así es su alta probabilidad de presentar secuelas de por vida. Los daños neuronales irreversibles y las muertes repentinas de algo tan simple como un golpe de conejo hace que aquellos que se dediquen a esto tengan que retirarse mucho antes que otros deportistas. Y Rocky, mientras las arcas de la abundancia de Hollywood le sigan trayendo éxito, seguirá luchando y prolongando su retiro. Pero eso ocurriría pronto cuando en 1990 saldría la última entrega de esta serie de películas, Rocky V. La peor película objetivamente, y cuando el mismo Stallone lo acepta sabes que no es mentira. Es más, este último, al sentir que decepcionó con esta última entrega, lo llevaría a reescribir lo que era para él la verdadera secuela de Rocky IV, pues en 2006 estrenaría Rocky Balboa, una película que recuerda mucho a los inicios de la saga y que nuevamente presenta a un protagonista más humano. La cuestión era, en la escena final de Rocky IV, al ganar, el protagonista comparte un discurso motivador y a favor del final de la guerra ideológica, aludiendo a las vidas que se están perdiendo en todas las guerras a las que ambos bloques están inmiscuidos. Los soviéticos de la cinta, como es obvio, son capaces de cambiar la ideología con la que prácticamente se les crió para hacerle caso a un extranjero que porta los colores del enemigo. ¿Y saben qué? Tienen razón. No solo me parece un discurso bastante básico, genérico y puesto únicamente para disfrazar la propaganda gringa de fondo, sino porque al momento de estrenarse esta película, la Guerra Fría estaba en su punto más bajo de riesgo. Faltaba poco incluso para que la era soviética acabara. Y otra cosa, porque precisamente en los 80, Rambo, otro de los personajes emblema de Stallone, aterrizaría en Afganistán dispuesto a repartir libertad, pero más importante, dispuesto a expulsar a los rojos de las nobles tierras de Asia Central. Pero eso hasta el siguiente episodio.